El transporte suburbano de pasajeros está atravesando una crisis que, de subsistir, haría colapsar el servicio. Uruguay sobre Ruedas estuvo hablando con Javier Cardoso, gerente general de la empresa Copsa, el cual nos habló de los problemas que afectan al sector. Indudablemente es un término muy fuerte el colapso, pero la realidad indica que vamos en ese camino. Es una situación que se viene transitando desde hace mucho tiempo, desde el año 2010 y antes inclusive aún, se comenzaron a detectar dificultades en el sector, que nos llevó a múltiples conversaciones con las autoridades para que regularizaran la situación, que se deriva de un error en el cálculo de los costos de explotación de los ómnibus. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en el área suburbana los insumos están mal tomados. A título de ejemplo, un ómnibus para el transporte suburbano está cotizado en $100.000, mientras la estructura paramétrica de Montevideo lo toma en $142.000, un ómnibus de menores prestaciones que los nuestros, y a su vez el Ministerio de Transporte para los ómnibus interdepartamentales, el transporte interdepartamental, lo toma en $215.000. Nosotros le hemos mostrado a las autoridades, en base a los despachos de importación, que no existe ningún ómnibus cuyo valor se pueda acceder y que ascienda a $100.000. Es más, nosotros hemos traído ómnibus asiáticos cuyo valor FOB en China son $105.000 y puestos acá son $120.000, los más baratos. Hay ómnibus que están recorriendo el transporte suburbano que salen $170.000. Entonces decimos, uno de los insumos fundamentales del transporte, que es el ómnibus, está mal tomado. Así como eso está tomado equivocamente, también faltan insumos. No está contemplado la tecnología para expedición de boletos, no hay un peso considerado para esa inversión en la estructura de costos, y tampoco hay algunos factores que hacen a la mano de obra. Por ejemplo, toman para determinar los costos 2 conductores, 2 por mes, cuando la realidad indica que se precisan 2,7. Quizás el televidente no lo entienda, pero 2 turnos, un turno matutino y otro vespertino, prestando el servicio, esas personas tienen descanso en la semana, un día de descanso. Esas personas gozan de licencia, esas personas tienen los 5 feriados pagos que no se trabaja. Todos esos días, independientemente de considerar que no se enfermen nunca, lleva a que se precisen 2,7 personas por ómnibus. Quizás es poco, es mucho. La mano de obra representa el 70% de los costos de transporte suburbano, cifra muy significativa, y que esa media persona por ómnibus sea sumamente representativa. Entonces, este hecho, que lo hemos demostrado en infinidad de ocasiones al Ministerio de Transporte, que existen estudios de las más importantes consultoras del país que avalan nuestros dichos y nuestros cálculos, se ven aún potenciados en el perjuicio a las empresas, porque el Ministerio, al momento de aplicar la tarifa, o sea, esto es para determinar cuánto cuesta rodar un ómnibus 1 kilómetro. En el último valor que fijó el Ministerio está en 45 pesos 0,25 el rodamiento de 1 kilómetro del suburbano. Para el transporte urbano de Montevideo, el costo está en cerca de 55 pesos, que es algo muy asimilable. Los costos reales nuestros están cerca de 51. Sin embargo, cuando vamos a llevar eso a precio boleto, el Ministerio no aplica la norma legal vigente, que hoy por hoy es el decreto 218 del año 2009, que establece cómo se debe calcular el boleto. No lo hace, y eso ocasiona un grave perjuicio. Tanto es así que, a título de ejemplo, desde el año 2006 a marzo 2014, que fue el último aumento,
el Ministerio de Transporte fijó la variación del costo de explotación del kilómetro en 108%, aumentó un 108% según el Ministerio el costo de explotación. Sin embargo, los boletos, cuando se fijó el valor de los boletos, fue tan solo 64%. Se generó una brecha ahí de cerca del 40% que las empresas debieron asumir ese costo, readecuarse, reestructurarse para poder seguir funcionando. Dos datos a tener en cuenta. El aumento real de los boletos fue 64% en estos 8 años. La inflación subió 77% y la mano de obra del sector 188%. O sea, con esos datos no se hace inviable el funcionamiento. De ahí es que nosotros decimos, no se puede seguir en esta situación, hay que corregirla, y hemos ido a presentar las dificultades del sector a distintas comisiones, en Senado, en diputados, en el Ministerio de Economía, etc. ¿Y cuál fue la respuesta de las comisiones parlamentarias? En el caso del Senado, han citado a comisión a las autoridades del Ministerio, que creo que van en estos días. A su vez, estuvimos el miércoles pasado en diputados, también tuvimos la misma acogida, y van a citar al ministro a que vierta su opinión al respecto. Cabe acotar que en cada exposición que hemos efectuado hemos dado datos contundentes, números ciertos, números que son verificables. Es más, a raíz de una primera intervención que tuvimos el año pasado, en diciembre del 2013 en el Senado, se generó una reunión con el ministro de Transporte, que después se derivó en la subsecretaría al estar de viaje, y ahí le llevamos a las autoridades del ministerio lo recaudado por el sector en el 2013, lo que el ministerio entendía que debíamos recaudar, lo que nosotros entendíamos que debía ser la recaudación, generándose una brecha entre lo que decía el ministerio que se debía recaudar y lo efectivamente recaudado, de más de 300 millones de pesos en el año. Se lo llevamos con declaraciones juradas de la empresa, datos que ellos ya poseen, porque son nuestros reguladores. Nosotros mensualmente declaramos los boletos que vendemos, declaramos lo que recaudamos, declaramos los kilómetros que hacemos. Ellos saben los servicios, tienen toda la información relativa a cada una de las empresas y en consecuencia en el sector. Lo llevamos en diciembre, quedó análisis, pasaron 4 meses y no hemos tenido respuesta. Para nuestra sorpresa, sí hemos visto en estos días la preocupación de algunas autoridades hablando de mala gestión o gestiones que no son idóneas. Sin embargo, yo utilizo un término popular, eso es tan solo una cortina de humo, porque no se habla del fondo del asunto, del tema, no se habla ni se refuta los datos que tenemos, que le hemos proporcionado, que son constatables y verificables. No he escuchado decir me apego a las normas legales para el cálculo de la tarifa. No he escuchado decir tomo los valores reales de los costos. Nosotros, en el caso de COPSA, tenemos transporte interdepartamental, que es un 10% de lo que prestamos, donde la tarifa está correctamente calculada y donde, por el sistema de costeo nuestro, donde cada unidad tiene un resultado, son rentables. No sucede lo mismo en el área suburbana, que es el 90% nuestro, y donde es deficitario. De ahí es que seguimos insistiendo. Hay que solucionar este tema. El tema no tiene nombre y apellido, no es COPSA, es todo el sector, con algunas diferencias. Una es que COPSA representa casi la mitad del mercado suburbano
y que la incidencia de la explotación de este negocio es el 90% de su especialidad, en tanto las 5 empresas urbanas de Montevideo que tienen servicios suburbanos, el negocio es minoritario, pero en aquellas empresas que, por ejemplo, alcanza el 30% la prestación de servicios suburbanos en su negocio, tienen serias dificultades. Tienen atraso en los pagos, no pueden subsidiar con los recursos de Montevideo, no pueden subsidiar al suburbano. Y después empresas familiares, digamos, un ejemplo claro tengo, que es Casanova, tiene unas 30 unidades con costos mínimos, no tiene la infraestructura que puede tener COPSA, tiene también dificultades y los números no le cierran. Entonces de ahí es que insistimos la necesidad que el regulador revise su actuación y se corrija. Creemos que hay herramientas que pueden dar una solución, porque acá lo que no queremos es la más fácil, es decir, el costo hay que aumentarlo, que lo pague el usuario. Nosotros tenemos que buscar que el usuario no resulte perjudicado. El usuario es el leitmotiv de nuestra existencia. Y nosotros decimos, en el año 2006, mediante un decreto 237 de ese año, se generó el fideicomiso del gasoil, donde todos contribuyen con un porcentaje importante que anda en el entorno de 3,5 pesos por cada litro, para un fondo cuyo único objetivo era el abaratamiento del precio del boleto. Pues bien, acá se han dado 2 circunstancias. Una, en el año 2010, por una resolución del ministro de la época, se generó un incentivo, un premio, para las determinadas empresas urbanas de Montevideo, que en base al rendimiento que tuvieran, le iban a dar un porcentaje de litros. Nosotros decimos, eso es contrario a la norma de creación del fideicomiso, cuyo artículo único establecía: debe destinarse estos fondos para bajar el precio del boleto, no para dar un premio, y mucho menos un premio, yo diría, casi a medida, con nombre y apellido, dado que el Ministerio sabe, porque posee la información y sabía en ese momento, cuántos litros consumía cada empresa, cuántos kilómetros hacía y qué rendimiento tenía. En consecuencia, estaba en condiciones de saber a quién iba a ser destinado ese premio, ese incentivo. Es una cifra muy significativa que, aunado con otras deficiencias que se han dado en el tiempo, que en lugar de utilizar el fideicomiso del boleto, distribuirlo entre las empresas del sector suburbano, por ejemplo, con un criterio racional, se distribuyen con un criterio errático. En lugar de distribuirlo de acuerdo a lo que dice la estructura de costos, que es 1 litro cada 3 kilómetros, hemos constatado que algunas empresas le dan 1 litro cada 2 kilómetros 200, cada 2 kilómetros 300, y eso que lleva a que una empresa, por ejemplo COPSA, perciba 10 pesos por kilómetro recorrido y otra perciba 14 o 15 pesos. Eso no está ajustado a derecho, eso genera una distribución que es errática y genera que los fondos no están destinados al objeto. Entonces, todos esos fondos que quizás no se distribuyeron de la mejor manera, debían ser destinados a bajar el precio del boleto, y esa circunstancia quizás llevara a que no necesariamente para solucionar el tema del transporte suburbano hubiese que recurrir a un aumento en la tarifa, y que en definitiva perjudica al usuario. Tras lo visto y oído, surge una gran interrogante. ¿Se estaría favoreciendo a algunas empresas capitalinas? Sin lugar a duda nos encontramos en esa situación donde las autoridades, yo no digo el gobierno, porque el gobierno es todo, sin embargo me remito a algunas autoridades que pueden tener injerencia en el tema, a las cuales en su oportunidad consulté cuál era el criterio a aplicar,
y mediante nota me respondieron que era 1 litro, se reintegraba el monto correspondiente a 1 litro cada 3 kilómetros. Sin embargo, con muchas dificultades pude acceder a la información, aunque sea parcial, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, luego de diversas negativas, tanto de la Corporación Nacional para el Desarrollo como del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para brindar información que me corresponde obtener, ya sea como beneficiario o como contribuyente, pudimos constatar que esa situación no se cumplía, y ante la repregunta del tema, la respuesta fue que tenían la potestad de tener en consideración algunas situaciones de dificultad. Entonces, yo me pregunto, o los distintos componentes del sistema nos preguntamos, ¿cómo determina el regulador cuál es una situación de dificultad, de ultra dificultad, de más o menos dificultad? ¿A quién le corresponde? ¿A quién no le corresponde? ¿Cuánto le corresponde este mes? ¿Cuánto no le corresponde el otro mes? Eso es una situación que la hemos demostrado, es comprobable, y no hemos escuchado a las autoridades que hayan salido a negarlo. Entonces, decimos que hay una mala utilización de una herramienta que es fundamental y ha sido un éxito en cuanto al objetivo de la misma. Una herramienta en la cual contribuyen los taxis, los particulares que tenemos vehículos gasoleros, los camioneros, el sector agropecuario, el transporte que por autobús que también consume, y que no se le está dando el uso ni está teniendo la transparencia que debiera tener. Tanto es así que no existe rendición de cuentas de ese fondo. El fideicomiso, el administrador del fideicomiso del boleto no ha rendido cuenta en estos 8 años. Una situación totalmente inusual e irregular, entendemos nosotros, y por eso insistimos. Tiene que haber transparencia, tiene que haber cristalinidad en los fondos que son públicos. Y no solo en el manejo de esos fondos, sino en el destino que se le dan, para que la sociedad sepa en que realmente fueron reinvertidos o devueltos a la misma como correspondía. Seguimos insistiendo en esto y queremos escuchar la opinión de las autoridades en este tema, a ver si nos controvierten, porque quizás hay algún aspecto al que no hemos podido acceder y que realmente le dan las facultades para actuar así arbitrariamente y erráticamente, porque los rendimientos de combustible a las propias empresas suburbanas le varían de un mes a otro, en beneficio de una y en perjuicio de otra. Consideramos que eso no debe ser así, no debe haber asimetrías. Ya bastante asimetrías tiene el transporte suburbano con el transporte urbano de Montevideo, donde aquellos que somos canarios y aquellos que de Montevideo van a trabajar a Canelones o a San José, son considerados ciudadanos de clase B o de segunda. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. Hoy, si usted toma un ómnibus urbano de Montevideo y va al Xian en Canelones o va a Los Aromos, que también está en Canelones, paga 22 pesos. Toma un ómnibus suburbano que transita por Giannatasio o transita por la Ruta 8 con el mismo destino y paga 34 pesos, 12 pesos más. Eso es un 55% más caro y que incide al momento de elegir en qué vehículo ir. Y obviamente está incidiendo en beneficio de las empresas urbanas. ¿Cómo se da esta circunstancia? ¿Por qué se da esta circunstancia? No se da por la eficiencia de las empresas urbanas, que con todas ellas tienen prestación de servicios suburbanos y competimos con ellas. No, se da por una razón muy sencilla, de subsidios adicionales. El ciudadano clase A de Montevideo
tiene subsidio del Ministerio de Economía y Finanzas, que es con el objeto de bajar la inflación. Tiene el subsidio del fideicomiso del gasoil. Y tiene un tercer subsidio, que es de la Intendencia de Montevideo, que le paga el 100% de los boletos de estudiantes, jubilados, pases libres gratuitos que existen, y le asegura un determinado nivel de ingresos para equilibrar sus costos. Eso no existe en el transporte suburbano y hace que esa brecha impacte en la cantidad de usuarios. Hace años atrás, el transporte suburbano transportaba dentro de Montevideo casi 2 millones de pasajeros. Hoy está en menos de 800.000 pasajeros dentro de Montevideo. Eso evidentemente afecta a la economía de las empresas. Por último, está bueno dejar en claro quiénes son los que administran el fideicomiso. Muy bien. El fideicomiso del gasoil, que decía fue creado por el decreto 237, le encomendó a ANCAP la recaudación de los fondos. Por cada litro vendido, ANCAP efectúa la retención de los mismos y mensualmente se los transfiere a la Corporación Nacional para el Desarrollo, quien es la encargada de administrar esos recursos. Esa es la primera etapa. Quiero hacer una aclaración especial acá. Cuando solicitamos información a ANCAP, fue la única empresa o el único organismo estatal que le otorgó en forma inmediata y toda la información detallada sin hacer objeción de especie alguna. Nos ha pasado mes a mes lo que ha vertido a la Corporación Nacional para el Desarrollo. No ocurre lo mismo con los otros dos organismos que han utilizado distintos argumentos legales para posdatar en el tiempo la entrega y que la justicia les ha ordenado entregar. Hemos debido recurrir a la justicia civil para que le ordenara. Entonces, decía que teníamos un segundo organismo, que es la Corporación Nacional para el Desarrollo, que recibe los fondos de ANCAP y a los cuales mensualmente todas las empresas del país, independientemente del sector en el que actúen, le remiten los litros consumidos y los kilómetros recorridos. Esa información la corporación se la pasa al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, específicamente a la Dirección Nacional de Transporte, quien valida y quien establece los topes y en definitiva los montos que hay que pagar a cada empresa, así como el premio o incentivo. Esa información vuelve a la corporación y la corporación deposita en las cuentas de cada una de las empresas. O sea, quien tiene la potestad y el poder de decidir y el monto a pagar es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.